Listo. Buen día a todos, gracias por este tiempo que nos han dado para poder compartir un poco más de los conocimientos de Cablix. Sean bienvenidos a este webinar, que es justamente la ventaja del uso de productos de Cablix. Vamos a aprender un poco más. Estamos con Marco Estacio, que es nuestro representante de Cablix. Y adelante, Marco, somos todo oídos. Gracias, Cristian. Gracias. Buenos días con todos los asistentes. Espero que esta conversación, este conversatorio que tenemos hoy les sirva para su vida profesional. Como había comentado Cristian, soy representante de Cablix. Cablix es una marca de productos para telecomunicaciones y que tenemos fábricas en China y tenemos fábricas en India. Realmente los productos que vienen de China y de India son productos que cumplen con la calidad y están normados por la industria. Sin embargo, son productos que tienen requisitos distintos, ¿no? Un poquito de esa información ustedes podrían enriquecerse o tomarla desde su mayorista, en este caso de ZC, que es que le pueda dar información sobre los requisitos sobre diferentes productos. Tenemos más de 1000 ítems en nuestro inventario de productos, con el cual podemos cubrir un gran espacio del mercado. Y no solamente en el área de fibra óptica, sino también en el área de cableado estructurado, en la parte de metal mecánica, que son los racks de telecomunicaciones, los organizadores, bandejas, ese tipo de elementos que son parte de las telecomunicaciones, pero no son específicamente productos de conectividad. Cablix tiene aproximadamente un poco más de 20 años en el mercado, en la fabricación de productos para telecomunicaciones, lo cual nos hace una compañía relativamente joven que nos permite ir creciendo con la vanguardia y entregarles productos a nuestros clientes en tiempo y en forma. La verdad es que la experiencia que hemos tenido en la región es bastante enriquecedora y nos ha permitido nosotros también de cierta forma irnos amoldando a las necesidades de los diferentes mercados en la región. Eso podemos hacerlo porque somos una compañía relativamente joven que pensamos de una forma distinta y que no estamos estancados en un status quo. Tenemos presencia aproximadamente en 15 países de la región. Estoy hablando de países de hispanohablantes, ¿verdad? De Centroamérica y de Sudamérica. Y también tenemos el mercado norteamericano. Entonces, esa es una especie de breve reseña para que ustedes sepan qué es Cablix, de dónde viene y tengamos una idea un poco más general de lo que somos. Eso es algo lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver en la conversación, lo que vamos a estar en este webinar, algo sobre las redes FTTX, luego vamos a intervenir un poco con las redes GPON y los componentes pasivos que estas incluyen, y vamos a determinar los elementos de Cablix dentro de estas redes pasivas. Primero vamos a comenzar con determinar el hilo de fibra. Básicamente, ¿qué es un hilo de fibra? Que es un cilindro, es el núcleo, que es un cilindro de vidrio, de cristal, el cual en las fibras multimodo puede ser de 50 micras, y en las fibras monomodo es de 9 micras o 9 micrones, y es por donde fluye la información, es decir, por donde la información se transmite. Luego tenemos que ese cilindro, que es el núcleo, está revestido, ¿no?, de una coraza o de una capa de vidrio también, que se llama recubrimiento o cladding, y esta tiene 125 micras o micrómetros de diámetro. Esta es pelable, pero esta no es pelable, se mantiene dentro del núcleo, es decir, dentro del hilo de fibra. Es decir que al fin del día, cuando hemos preparado una fibra para fusionarla o para conectorizarla, debe quedarnos en 125 micras de diámetro. Luego de esto tenemos el recubrimiento, ¿no?, que es un acrilato que el fabricante le agrega, bajo la norma, por supuesto, y hace que el pelo de fibra crezca de 125 micras a 250 micras. Este acrilato es solamente para darle una protección a la fibra en el momento de la instalación, en el momento de la manipulación. Esas 250 micras, esa parte es pelable, y el hilo al fin del día va a quedar en 125 micras en el momento de la instalación.
en el momento de la preparación o de la conectorización o fusión. Y después podemos tener también, posiblemente, no todos los hilos los tienen, solamente los hilos que tienen una estructura específica, podemos tener un cuarto elemento que es una chaqueta. Una chaqueta que puede ser de color, dependiendo de la matrícula internacional de la TIA, que puede comenzar en el color azul y terminar en el color verde aqua, ¿verdad? En el color aqua. Es así como viene el hilo de fibra y es así como nosotros lo identificamos. Es un elemento de vidrio muy pequeño para poder utilizarlo como carretera en las telecomunicaciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar fibra óptica, utilizar un hilo de fibra óptica? ¿Y por qué no utilizar cobre, utilizar el aire y sí utilizar fibra óptica? Bueno, las ventajas, la primera, tenemos que el ancho de banda es bastante grande, un ancho de banda alto y una tasa de transmisión bastante alta también. Porque la tasa de transmisión, porque el ancho de banda es bastante grande. La fibra óptica como tal no tiene ninguna comparación con el cobre, no tiene comparación con el aire, ya que estos tienen limitaciones para su ancho de banda. La fibra óptica está demostrado, por lo menos teóricamente, que la fibra óptica no tiene un ancho de banda definido hasta el momento, ¿verdad? Se dice que la capacidad de transmisión de la fibra óptica es infinita. Hablando teóricamente, por supuesto. La segunda ventaja es que tenemos la atenuación bastante pequeña, baja. Es decir, cuánto pierde la fibra por poder en un tramo o en un enlace. Pierde muy poco. Entonces, como la atenuación es poca, las longitudes, las distancias que puede alcanzar es bastante larga, bastante grande. Una tercera ventaja es que no presenta ningún tipo de interferencias magnéticas, ni radioeléctricas, ni electromagnéticas. Es decir, que puede estar físicamente compartiendo espacio con un cable eléctrico de alto voltaje. Y el campo magnético que este cable eléctrico está emanando o está generando, pues no le afecta a la fibra óptica, no le afecta a la transmisión de fibra óptica. Lo mismo si está cerca de, no sé, de un tomógrafo, de un búnker, de una máquina de rayos X, de una antena de poder grande. Todo lo que tenga que ver con las radiaciones radioeléctricas tampoco le afectan. Luego tenemos una cuarta ventaja, que es que el tamaño es muy pequeño. La fibra óptica, por ser los hilos pequeños, me permiten a mí acumular grandes cantidades de canales, grandes cantidades de servicios, grandes cantidades de aplicaciones incluso, en un solo hilo de fibra o en un solo cable de fibra. Entonces, si lo comparamos con un cable multipar o lo comparamos con un cable coaxial, pues las diferencias son grandes, ¿verdad? Un cable multipar de 1200 pares puede ser reemplazado con una sola fibra de 6 hilos, por ejemplo, para comunicaciones típicas, clásicas del día de hoy. Una quinta ventaja podría ser que lo que nosotros llamamos coexistencia, que para mí es lo más importante o lo más fantástico que tiene la fibra, en mi modesto forma de ver las cosas. Eso significa que yo por un solo hilo de fibra, por un solo pelo de fibra, yo podía tener varios canales, es decir, varias señales, y cada señal teniendo un distinto tipo de servicio, ¿no? En esa señal, en un hilo de fibra, por ejemplo, solamente por ejemplo, yo podría tener 3 tipos de servicio. Puedo tener voz, puedo tener datos, puedo tener video. Pero no solo esos 3, puedo tener una N cantidad de servicios por un solo hilo de fibra. Es lo que llamamos coexistencia. Lo puede hacer por medio de una señal digital que va a ser transmitida por una longitud de onda, que es una cualidad específicamente de la transmisión de la luz y solamente la puede tener la fibra óptica. Ningún otro medio de transmisión, por lo menos inventado por el hombre, hasta ahora puede utilizar este atributo. Otra de las ventajas que son también importantes es que yo puedo tener el uso de redes de multipunto, o sea, de un punto a multipunto, pero pasivas, ¿no? Sabemos bien que las redes punto a multipunto son bastante generales, son bastante comerciales y las utilizamos todos los días, de forma inalámbrica o de forma cableadas. Sin embargo, estas redes punto a multipunto necesitan alimentación eléctrica.
cuando hablamos de fibra óptica, podemos nosotros hacer que toda la parte física sea completamente pasiva, sin ningún tipo de elemento activo, es decir, un elemento que tenga, un producto que tenga una alimentación eléctrica. Lo cual nos lleva al séptimo punto, ¿no? Que es el ahorro de energía. Es decir, yo voy a ahorrar energía, quiero decir que yo voy a tener un costo de inicio, un costo de capital mucho menor, porque ya voy a obviar, voy a eliminar todos los equipos activos, voy a eliminar toda la instalación eléctrica. Solamente me voy a concentrar en la parte pasiva. Eso quiere decir que mi CAPEX, que es el valor que yo voy a tener, el capital que yo voy a invertir, va a ser mucho menor. Pero no solamente eso, sino que también a lo largo de la operación yo voy a tener costos reducidos más pequeños. Esos costos de mantenimiento me van a permitir a mí recuperar mi inversión más rápida. Es decir, mi costo de administración, mi costo de operación va a ser menor también. Y por último, la optimización va a ser más rápida, ¿verdad? Estoy hablando yo de la recuperación de mi inversión, ¿verdad? La amortización básicamente de mi capital para regresar la inversión más rápido. Son ventajas de solamente utilizando fibra óptica, ¿no? No estamos hablando de una estructura, no estamos hablando de una tecnología, simplemente con saber que yo voy a utilizar fibra óptica para mis redes, para mi instalación, para el despliegue, yo voy a tener ya estas ventajas dentro de mi proyecto y obviamente dentro de mi solución. Ahora, ¿qué es FTTX? Que ahora mismo estábamos diciendo, ¿verdad? Redes punto a punto, utilizando una arquitectura FTTX. ¿Qué significa FTTX? FTTX, de forma general, lo que significa es que la fibra llega de un punto hacia un punto específico, ¿verdad? Fiber to the X, es decir, la fibra hacia un lugar específico, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser una antena, puede ser un escritorio, puede ser una casa, una oficina, un edificio, en fin. Estas redes, desde hace un par de décadas, se las viene conociendo con el nombre de FTTH también, ¿no? Es decir, Fiber to the Home, ¿no? Fibra hacia el hogar. Todas estas fibras, estas arquitecturas, estos enlaces, estos despliegues de fibra, están pensados para poder entregar por medio de un hilo de fibra, utilizando la fibra como carretera, comunicaciones señales de telecomunicaciones desde un punto central, ¿verdad? Hacia los diferentes puntos que están remotamente desplegados en la red. Siempre pensando en que la carretera vaya a ser fibra óptica y que en la mitad no vaya a tener ningún tipo de equipo activo, excepto solamente los equipos activos se van a encontrar en los bordes, tanto en el punto central como en el abonado. De esa forma, llegamos a entender que una red FTTX está compuesta de 3 segmentos. El primer segmento es la sala central, que algunos pueden llamarlo centro de datos, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de control, sala de equipos, en fin. Va a tener diferentes nombres dependiendo de lo que estemos montando. El segundo segmento es la red de distribución, que también se conoce como ODN por sus siglas en inglés, ¿no? Que es una Optical Distribution Network, que es una red específicamente pasiva, ahí no hay nada activo, pero es de fibra óptica. Y el tercer segmento, que es la parte de el cliente final, lo que llamamos nosotros el usuario final o el cliente, el abonado, donde también yo voy a tener equipos activos como equipos pasivos. Esos son los 3 segmentos que vamos a tener. Ahora, esos 3 segmentos están claramente identificados, ¿verdad? En cómo yo los voy a potenciar o los voy a identificar dentro de la red. Tengo entonces en una red de FTTX 2 tipos de mundos en los cuales voy a tener que desempeñarme. En el primero, estoy hablando específicamente de los componentes pasivos, y el segundo de los componentes activos. Tanto los componentes activos como los componentes pasivos forman parte de una red de FTTX. Es decir, que son 2 caras de la misma moneda. Sin embargo, Cablix solamente se concentra en la producción y la diseño y fabricación de productos pasivos. En esa área es donde nosotros nos desenvolvemos. Esa es nuestro core del negocio, esa es nuestra visión. La parte activa no es parte de nuestro negocio, sin embargo, está en esta presentación porque forman parte de una red FTTX. Entonces, cuando estamos hablando de los componentes pasivos, estamos hablando de
toda la red de distribución óptica que vimos hace un momento, que son los cables, las cajas, conectores, splitters, píctel, etc. Todo eso está siempre regulado bajo una norma, un estándar. La norma y el estándar de la TIA. Y si vamos del otro lado de la moneda, ¿verdad? Y eso va a representar, perdón, y eso va a representar específicamente a una carretera. Para nosotros va a ser la carretera, ¿verdad? Toda la parte pasiva, todo lo que es la ODN va a ser la carretera, y lo que representan los automóviles es la otra cara de la moneda que está de la parte de los equipos, ¿verdad? Estamos ahí hablando de OLTs, de ONUs, de WDM, es decir, de multiplexores, estamos hablando de repetidores si fuese necesario, y todo eso va a estar dentro de otro estándar o de otra norma, que en este caso son las normas de la ITU, y representan a los vehículos. En otras palabras, estamos hablando nosotros de la carretera, y la carretera siempre va a estar determinada o va a estar medida, en este caso específicamente, porque estamos hablando de fibra óptica y estamos hablando de redes que van a enviar señales digitales, vamos a estar hablando siempre nosotros en longitudes de onda para la carretera, longitud de onda, y vamos a medirlos en nanómetros, que es una unidad de métrica, ¿verdad? Y luego vamos a ir, cuando hablemos de equipos, vamos a hablar de tasa de transmisión o de velocidad, y ahí vamos a referir a gigabit por segundo. ¿Ok? Son los dos conceptos que tenemos que tenerlos claros y tenemos que validar siempre. Entonces, vamos a ver ciertas ventajas, o vamos a hablar de ciertas ventajas que podríamos tener dentro de una arquitectura FTTX, ¿no? Cuando nosotros contemplamos la arquitectura FTTX para nuestros despliegues, para nuestras instalaciones, tenemos ciertas ventajas que nos ofrece la fibra óptica de cajón, solamente el hilo de fibra. Sin embargo, cuando ya hablamos de arquitecturas, tenemos ventajas adicionales que tenemos que considerar para optar por esta arquitectura. Por ejemplo, si hablamos de la infraestructura, es decir, de todo lo que está afuera, de todo lo que tenga que ver con lo que los técnicos a veces sabemos llamar como fierros, eso es la infraestructura. Estamos hablando de que tenemos menor cantidad de puertos ópticos, por ejemplo, si la comparamos con una tecnología de punto a punto, ¿no? Punto a punto, voy a necesitar muchos más puertos ópticos. Al necesitar más puertos ópticos, necesito más fibras instaladas. Es decir, que también va a cambiar mi infraestructura, porque si va por ducto, por ejemplo, se va en ducto, soterrado, los ductos van a tener que ser mucho más grandes. Y si va en postes, pues los postes van a estar más dopados, más llenos de cables. Entonces, cuando yo utilizo la arquitectura de FTTX, que es la tecnología de un punto a multipuntos, utilizando los componentes que la conllevan, pues voy a darme cuenta que la cantidad de cables y la cantidad de infraestructura que yo tengo que instalar es mucho, pero mucho menor. ¿Por qué? Pues voy a tener menos cables en la calle, voy a tener menos puertos que administrar. Es decir, a nivel tanto de centro de datos, de racks, tengo alta densidad, y a nivel de calle, de estructura, también tengo alta densidad. Por otro lado, también podemos ver nosotros que la instalación es bastante sencilla, ¿no? Que requiere menos inversión, porque si yo voy a instalar punto a punto, por ejemplo, si la voy a seguir comparando, pues yo voy a tener que instalar mucho más, voy a tener que poner mucha más hora hombre en la calle para la instalación. Porque en lugar de instalar un cable, pues voy a instalar posiblemente 20, 30, 40, 100 cables, dependiendo obviamente del tamaño de mi red. Entonces, mis costos van a crecer. También voy a tener mayor falla, porque al tener más cables voy a tener más puertos, más puntos de falla. Es decir, que el costo también de operación se va a implementar. Y esto va a lograr que mis equipos, que todo lo que tenga que ver con la inversión, con lo que yo esté como compañía desembolsando, vaya siempre a crecer y va a evitar que mis costos perdón, no mis costos, sino que la inversión retorne más rápido a mi bolsillo, ¿verdad? Que es lo que yo necesito. Perdón. Y no tengo equipos activos en la calle. O sea, no tener equipos activos en la calle, pues ya les dije, tengo menos costos y también tengo menos mantenimiento. Por obvias razones, mis costos van a bajar y voy a tener un negocio un poco más lucrativo. Ahora, eso a nivel de físico, ¿no? Al nivel de instalación y al nivel de infraestructura.
pero también a nivel de futura evolución, ¿verdad? Si yo ya tengo, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si yo ya tengo una carretera construida de 2 carriles y después, ¿no? Después de 5, 6, 7 años, me doy cuenta que esos 2 carriles no son suficientes porque la ciudad creció, por el motivo que sea. Es más complicado que yo resuelva eso porque tengo que construir 2 carriles más que tal vez me cueste el doble de lo que me costó al principio, sea muy difícil de resolver. Pero cuando la carretera está bien construida, desde el principio la construí de 4 carriles pensando en que iba a crecer o podía crecer en el futuro. Lo único que tengo que hacer es agregar más vehículos o cambiar el vehículo en caso de que el vehículo sea muy lento, se haya envejecido o se haya echado a perder. Es lo mismo que ocurre en este caso. Cuando hablo de la evolución futura, yo ya tengo lista la carretera. He instalado la arquitectura FTTX de una forma correcta, de tal suerte de que cuando yo quiera crecer, por ejemplo, de una tecnología a otra, un poco más vanguardista, que tenga mayor tasa de transmisión, como lo que está pasando día a día, ¿verdad? Sabemos nosotros que los cambios tecnológicos se dan cada 6 meses. Entonces, a nivel de tasa de transmisión se demoran un poquito más, pero a nivel de tecnología, la tecnología cambia muy rápido. Entonces, puedo tener, por ejemplo, en lugar de GPON, que hago 1 GB por segundo, o a GB por segundo, puedo tener 10 GB por segundo, 40 GB por segundo. Quién sabe en el futuro lleguemos a 400 GB por segundo en redes de planta externa, ¿no? No solamente en servidores. Pero la carretera ya está lista. Entonces me va a permitir a mí sin problema alguno avanzar en la evolución futura tecnológicamente hablando, cuando he construido una arquitectura FTTX. Un poquito ingresando ya al mundo de la tecnología, vamos a tomar nosotros como plataforma para explicar todos los componentes que conllevan una red FTTX. Vamos a escoger la tecnología de GPON, que es la tecnología más usada en el mundo. Más o menos funciona de esta manera, utilizando una carretera, un hilo de fibra óptica como carretera, desde la OLT que se encuentra en la central, ¿verdad? De mi sala central hacia la ONU, en esta gráfica, puede ser una ONT también. En ese sentido, ¿verdad? Se llama sentido descendente, o lo que conocemos nosotros como, en inglés se conoce como downstream. Ese downstream puede ser trabajar en 1490 nanómetros, es decir, la carretera, el ancho de banda, para que se entienda, que va a necesitar para transmitir desde la OLT hacia la ONU en ese sentido, va a ser de 1400 nanómetros. Es decir, va a escoger del hilo de fibra, del espacio que tiene la fibra óptica, va a escoger 1400 nanómetros para enviar la información hacia cada uno de los equipos que se encuentran desplegados de forma remota en la red, ¿no? Por toda la ODN, como ya hemos explicado. Y en sentido contrario, es decir, en upstream de subida, lo va a hacer en 1310 nanómetros. Eso es lo que llamábamos nosotros hace un momento como coexistencia. Tengo 2 canales en el mismo hilo de fibra, pero están en diferentes frecuencias, si así lo quiere ver usted. Sí, entonces están en diferentes canales y no se traslapan ni se molestan. Y así yo puedo dividir en n cantidad de canales y enviar n cantidad de señales por medio de la fibra óptica. En el caso de GPON solamente puedo hacerlo así porque la tecnología lo limita de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre con la parte física, ¿no? La ODN que hablábamos hace un momento, donde no hay equipos activos, ¿no? En GPON, esa ODN se conoce como una red PON. Es lo mismo, pero el término cambia porque estamos hablando ya de una tecnología en particular. Esa tecnología en particular es GPON. Entonces, lo que me está diciendo es que es una red pasiva para utilizarla dentro de la tecnología de GPON. Por eso GPON es simplemente la G, se le agrega delante de gigabit. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué es lo que está pasando y qué es a dónde quiero llevarlos? Que cuando nosotros estamos construyendo una red para GPON, por ejemplo, que es la más usada en el mundo, tengo yo que pensar en una red escalable. Tengo yo que pensar en una red que me permita ser flexible, ¿no? Para que cumpla con las condiciones, para que cumpla con el requisito, con el requerimiento. Y de esa forma yo voy a tener costos reducidos y yo voy a tener una amortización más rápida de mi inversión.
siempre y cuando haya pensado yo en una red, en una infraestructura FTTX para la instalación de la tecnología que yo necesito instalar. Ahora, esta gráfica que ustedes están viendo ahora es específicamente una red de distribución principal que está consistenciada, sino que está validada en una arquitectura GPON. Si se dan cuenta, aquí están los tres elementos que hablamos al principio. Sala central, ¿no? La sala central donde yo tengo mi OLT, que es el equipo activo, y también tengo equipos pasivos, ¿no? Como mi patch panel óptico, splitters, posiblemente, pictels, posiblemente, adaptadores y patch cores. Si voy hacia la calle y si me dirijo, déjenme si puedo coger el apuntador láser, aquí tengo, si me dirijo hacia este lado, ¿verdad? Yo tengo ya la fibra que va a la calle, dependiendo de qué es lo que yo voy a utilizar como ruta. Puede ser que vaya por postes, entonces fuese fibra DSS. Pero si voy soterrado o voy underground, o sea, voy por debajo de la tierra, seguramente yo voy a utilizar ducto, fibra para ducto, ¿verdad? Y en el camino podría encontrarme con una caja de fusiones, una caja de empalmes, algunos lugares le llaman cerramientos, otros le llaman cúpula, mufas, en fin. Si es que el tambor de carrete, o sea, si el carrete de fibra es más pequeño que la longitud que yo necesito alcanzar en el enlace. Entonces yo necesito poner una bandeja de empalmes y ahí hacer mi empalme, ¿verdad? Y continuar hacia mi primer nivel de spliteo, donde yo voy a encontrar seguramente la distribución de la fibra. Esto puede estar en la calle, en un armario, puede estar en una caja, en fin, ¿verdad? Donde yo voy a conectar splitters o divisores que van a hacer la división de la señal a las diferentes puertas que tenga por medio de poder. Sí, aquí no hay equipo activo alguno, simplemente por medio de poder, por medio de la potencia que fue emitida desde la OLT, va a dividirla equitativamente en cada una de las puertas. Y luego en las puertas puedo yo fusionar, si quiero, o poner conectores en una fibra hacia mi red de distribución. Dependiendo obviamente también de la infraestructura que tengo, puede ser ADSS o puede ser para enterrar directo, para ducto, y llegar a mi segundo nivel de spliteo, donde ya tengo la terminación. Voy a poner una caja de terminación y pongo el splitter dentro, el cual en las puertas del splitter de las salidas, pues yo voy a tener conectores, posiblemente conectores en campo, conectores mecánicos, conectores rápidos, y salgo por medio de fibra drop hacia una caja de superficie o faceplate, como nosotros lo llamamos en Cablix, y luego con un patch core me conecto a la ONT y tengo ya terminada mi red de distribución, de fibra óptica, utilizando una arquitectura FTTX. Cada uno de estos componentes tienen sus particularidades, tienen sus requisitos, tienen sus ventajas también, y vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora, todos los componentes que ustedes vieron hace un momento, la parte pasiva, por lo menos, dice la norma que tiene que durar entre 20, 30, si es posible, más de 30 años. Pero vamos a decir que el rango es de 20 a 30 años. Y no estoy hablando de que deben estar la longevidad debe ser 20 o 30 años, sino que su vida útil debe ser 20, 30 años. De esa forma, todas las compañías podrían en ese tiempo haber recuperado su inversión y haber sacado creces de su inversión, siempre y cuando hayan hecho las cosas bien. Pero también no solamente depende del diseño que yo haga, no solamente depende de la planificación, depende también en muy buena parte, diría yo que en un 50 hasta un 60% del producto, de la calidad del producto, ¿no? Si el producto que estás montando tiene la calidad necesaria para poder estar ahí afuera útil 20, 30 y hasta 40 años. El performance de la red debe ser bueno, la flexibilidad debe estar presente, los gastos en los tiempos deben permitirme a mí regresar mi inversión rápidamente, en fin, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver dentro de los productos de Cablix? Un poco de lo que nosotros tenemos como productos y que ustedes deberían tener en consideración como clientes. Hay dos mundos, ¿no? Como le había explicado al principio, que son dos caras de la misma moneda, la parte de los componentes pasivos y la parte de los componentes activos. Vamos a referenciarnos mucho más de la parte de los componentes
pasivos porque es lo que nosotros fabricamos. En los componentes pasivos tenemos que darnos cuenta que la flexibilidad, es decir, la escalabilidad de los productos, tiene que estar siempre presente. Agregar, por ejemplo, más usuarios a una red. ¿Cómo yo agrego más usuarios a una red? Una red que ya está cableada, por supuesto. Ya está cableada y basándome en los conceptos de la arquitectura y lo que ya hemos visto anteriormente, ¿cómo yo voy a agregar más usuarios a esa red? Pues es sencillo, si el producto me lo permite. Si una caja de terminación, por ejemplo, solamente tiene opciones para llegar a 8 usuarios, a 8 abonados, pero sucede que más adelante yo necesito, por esas cosas de la vida, agregar más usuarios a esa misma caja sin necesidad de de tener que aumentar mi infraestructura, poner más fibra, entrar en gastos como esos. Esa caja debería permitir sacar ese splitter de 8 puertos y poner un splitter de 16, por ejemplo. O también podría permitirme a mí sangrar la fibra, es decir, entrar con la fibra sin cortarla, simplemente quitarle la piel, la chaqueta, quitarle todos los elementos de trenzado SZ, dejar los hilos TUF desnudos y luego, vamos a decir, quitarle la chaqueta del tubo luz y quedarme con los hilos descubiertos para obtener solamente los hilos que yo quiera y los demás hilos dejarlos íntegros, sin tocar. Pero la bandeja debe permitir tener un puerto que la fibra entre de tal manera que no tenga que cortarla. Si es que esto ocurre, pues entonces yo voy a tener un equipo flexible, un equipo que me va a permitir escalar. Si esto no ocurre, pues yo voy a tener lo contrario. En el momento que necesite crecer, simple y llanamente no voy a poder hacerlo y voy a tener que incurrir a la necesidad de instalar más fibra, de más tiempo hombre en la calle, de más inversión, en fin. Y lo mismo con algunos componentes, no solamente hablando de splitter, estamos hablando de más fusiones, se está hablando de agregar más conectores o más adaptadores, ¿sí? Que me permita a mí ser flexible. Que los puertos de las bandejas, por ejemplo, tengan más espacios, ¿no? Que tengan el espacio apropiado, en fin. Y lo mismo del otro lado de la moneda, con los equipos activos que me permitan hacer administración, que me permitan hacer una identificación correcta del servicio, que me permitan crecer en puertos, en fin, ¿verdad? De esa parte no vamos a discutirlo mucho porque, como ya les comenté, no somos fabricantes de equipos activos. Vamos a ver un poco de los componentes y vamos a concentrarnos ahora en la flexibilidad, la calidad de los productos, de los componentes dentro de una ODN o dentro de una red PON, básicamente. ¿De qué va a depender qué tipo de productos yo voy a enfocarme, ¿verdad? ¿Dónde va a estar el foco de mi atención en los requerimientos del producto? En que si yo voy a poner en postes o si yo voy a poner soterrado. Si es soterrado, es decir, si es para ducto, esos productos deben cumplir con ciertas características. Y lo propio cuando estamos hablando de postes. Entonces tengo que tener claro dónde lo voy a instalar para poder yo, ahora sí, según lo que la norma me indica de la TIA, cuál es la infraestructura que yo voy a utilizar o los componentes que voy a utilizar en esa infraestructura, más propiamente dicho. Sin embargo, las fibras que van en planta externa, todas las fibras que van en planta externa, deben cumplir con una característica, vamos a decir, que es común, que las fibras deben ser todas multitubular. Las fibras multitubular se las conocen con el nombre de estructura loose-tooth. Significa que internamente van a tener un sorbete, ¿verdad? Un cilindro hueco donde van a estar las fibras inmersas o vamos a decir, ese tubo, ese sorbete va a estar lleno de gel y ahí dentro van a estar las fibras. ¿Para qué sirve eso? Para mantener la fibra impermeable. En mayor o menor grado, ¿verdad? Dependiendo si está en un poste o está sumergida en agua, va a depender. Pero sin embargo, como están en la calle y el riesgo siempre hay a la permeabilidad del agua, siempre las fibras que van a planta externa deberían ser loose-tooth. Yo respeto el concepto, el criterio de los que usan fibras loose-tooth secas,
con un cordón hinchable, una vez que entra en contacto con el agua se hincha. Creo que funciona, pero no es tan eficiente ni tan efectivo como el gel. Sin embargo, en el mercado hay diferentes tipos de productos. Nosotros fabricamos todos los productos como ustedes lo necesiten, como ustedes lo quieran. Esa es la estructura de la fibra que se debe utilizar, ¿no? Internamente hablando, estructura loose-tooth para planta externa. Ya cuando estamos hablando en planta interna, las condiciones cambian y no vamos a hablar ahora de eso porque no es tema de este webinar. Ahora, la piel, la estructura, la chaqueta de esa fibra puede ser de algunos tipos. En el caso de Cablix, solamente son de polietileno y polietileno de alta densidad. También podemos fabricarlos con polietileno de media densidad si ustedes lo prefieren. Sin embargo, por defecto vienen con polietileno de alta densidad. Su composición molecular así lo dice. Y si ustedes lo quieren, también podemos fabricarlo solamente con polietileno. ¿Sí? Pero de forma estándar, de forma general, van a venir siempre con polietileno de alta densidad. Y la estructura no, sino el tipo de aplicación, pues va a depender del perfil de la fibra. Si estamos hablando de una fibra para postes, pues siempre va a ser ADCS en nuestro caso. También fabricamos fibra 8 si ustedes como clientes lo solicitan. De lo contrario, todas las fibras que van a estar en nuestro inventario para postes, para instalación aérea, van a ser ADCS. Con la cual ustedes solamente tienen que revisar qué tipo de span necesitan o qué tipo de vano necesitan. Y tenemos desde 80 hasta 200 metros de span de inventario normal. Y si quieren vanos más largos, pues obviamente también podemos fabricar fibras con vanos más largos. Lo mismo para enterrar directo, para enterrar en ducto, armadas dieléctricas y armadas no dieléctricas también. Son las composiciones más clásicas o las estructuras más clásicas de las fibras que tenemos en nuestro inventario. Sin embargo, ustedes pues, pueden solicitarnos la fibra como la necesiten. Tenemos experiencias en algunos países donde nos han pedido fibras especiales que se fabriquen solamente para ese proyecto en particular. Pues si hemos nosotros hecho el esfuerzo y hemos construido y hemos diseñado la fibra según lo que el cliente nos ha pedido. De forma general, son las fibras que ustedes pueden tener a disposición dentro del portafolio de productos que pueden ustedes conversar o pueden ustedes solicitarle a ZC, que es nuestro mayorista en Ecuador. Fibra drop, que puede ser con mensajero o sin mensajero. Estamos hablando de fibra DSS, de los spans que ya les he comentado, y la cantidad de hilos, hasta 144 hilos. Eso es una fibra de inventario normal. Tenemos también fibra para enterrar directo, que pueden ser armadas dieléctricas y armadas no dieléctricas. Y también tenemos las fibras que son figura 8, ¿verdad? En caso de que las necesitasen. Y fibras para interiores que tienen una estructura distinta. Y no vamos a abarcar en este momento en esta presentación. ¿Cuáles son las características geométricas que podrían ustedes revisar en nuestras fibras? Y no solo en nuestras fibras, yo les recomiendo que esto ustedes lo hagan que sea su ejercicio siempre, que revisen la memoria técnica o la hoja técnica, lo que se conoce como el data sheet del producto, y que ustedes vean ahí. Si quieren comparar, como siempre se dice, ¿no? Papas con papas, peras con peras, lo mejor es que ustedes revisen datasheet o contra datasheet. Entonces, ¿qué van a ver ustedes ahí? Van a revisar ustedes, por ejemplo, cuál es el tipo de chaqueta que tiene esa fibra. ¿Cuál es la piel de la fibra? ¿Es HDP? ¿Es PE? ¿Es LZH? ¿Es PVC? ¿O algún tipo de elemento, no sé, polipropileno, acrilato, no sé, en fin, ¿verdad? Hay diferentes tipos. ¿Cuál es el mejor? Yo les puedo decir cuál es el mejor desde el punto de vista de nosotros. Sin embargo, también la experiencia de ustedes les dirá qué tipo de polímero es el mejor, el que se comporta mejor con respecto a la inclemencia del tiempo. El HDP, ¿no? Es un producto, es un polímero de alta tecnología de punta, que le va a permitir tener un mejor comportamiento con respecto a vibraciones. Por ejemplo, si estás en una autopista y tienes fusiones ahí y está encajado en la bandeja y sabes que pasan muchos trailers, siempre hay vibraciones en la calle. Entonces se comporta mucho mejor con las vibraciones porque las absorbe.
se comporta mejor contra los golpes, se comporta mejor contra la penetración de químicos como la gasolina, por ejemplo, derivados del petróleo. En fin, hay unas ventajas inmensas que están dentro de la composición molecular de una chaqueta de polietileno. También la configuración de los hilos. Si estamos hablando ya de la parte interna de la fibra, ¿cómo está la fibra configurada? Está configurada por tubos luz de cuántos hilos, de 6 hilos, de 12 hilos. Y si es que también esa fibra se comporta según la matrícula internacional que presenta el estándar ITU junto con la TIA, para hablar si es que la codificación de colores es la correcta, porque la codificación de colores no está ahí porque sí, está ahí para poder darnos una mejor identificación y administración del proyecto en sí. Que el diámetro de la fibra sea el correcto. Si es armada, por ejemplo, si es una fibra para coser, si es una fibra de CS, si es una fibra para enterrar, todas estas fibras ya se ha diseñado un proceso dentro de la International Electrical Commission, ¿verdad? Estoy hablando de la IEC, que les dice cuál es el procedimiento que debe tener para probar una fibra y para asegurarte que la fibra funciona. Entonces, ese procedimiento te indica qué tipo, cuál es el diámetro que debe tener o cuál es el rango en el que esa fibra debería estar. Si es una fibra ADCS de 6 hilos hasta 48 hilos, por ejemplo, esta norma de prueba de la IEC te indica cuál es el diámetro que debería tener. Pero eso no es solamente porque a la IEC y a la industria se le ocurre, sino es que realmente todos los demás elementos se fabrican bajo la misma norma. Si la fibra óptica tiene un diámetro específico entre 6 y 48 hilos, pues las puertas de entrada de los cables, de las bandejas, de las cajas que se encuentran en la calle o en planta interna, van a tener el mismo diámetro que ya la norma ha definido para esa fibra. De tal suerte que cuando instalen las fibras y las vayan a montar en la bandeja, estas fibras sean lo más coherente con la puerta de entrada de la bandeja. Que no de tal forma de que si es IP65, por ejemplo, IP67 o IP68, se asegure de que ese producto cumpla con esa condición y la partícula de agua, la partícula de polo, pues no ingresen a la parte interna. También ustedes tienen que revisar cosas como la tensión máxima permitida, cosas como hasta dónde el cable se rompe, cuál es la tracción máxima para que el cable ya ustedes vean que internamente hay un problema de microcurvatura o de macrocurvatura, las tensiones, también el peso. El peso es importantísimo, porque si una fibra es muy pesada, pues obviamente yo no voy a tener la capacidad de poner demasiadas líneas en ese poste, porque hay una norma que indica cuántos kilogramos debe tener un poste por kilómetro. Y si yo le voy a agregar demasiado peso, pues obviamente estoy haciendo un problema a la infraestructura ya instalada, que usualmente no es mía, es de la ciudad. Entonces, todas estas cosas son importantes y se debe revisar dentro de la memoria técnica. No simplemente saber si ADCS, si tiene tanta cantidad de hilos, si es monomodo y punto, ¿no? Y con eso ya creo yo que estoy haciendo una comparación justa, porque la realidad no es así. A veces uno pregunta, ¿por qué soy más caro? ¿O por qué soy más barato? ¿O por qué es más caro? ¿Por qué es más barato? Bueno, revisando la ficha técnica te vas a dar cuenta del por qué. Esa es una práctica que yo siempre le digo a la gente que lo vea, ¿verdad? Por el lado de los conectores, que es la parte de la conectividad, sabemos bien que existe una gama grande de conectores, sin embargo, la norma sugiere, recomienda para red FTTX que se utilice el conector cuadrado, el que tiene una férrula de 2.5 milímetros, y que sea obviamente una férrula de cerámica, ¿no? Que no haya nada alternativo por ahí, ¿no? Que eso básicamente lo que estamos viendo ahora en la pantalla es el conector sugerido y es el conector que siempre debería utilizarse tanto en las cajas como en los paneles ópticos dentro del cuarto de telecomunicaciones o de la sala de control, y lo mismo que va a ir del otro lado en la parte de la caja de superficie que se encuentra en el usuario final. Pueden ustedes utilizar cualquiera de los dos, UPC o APC. Va a depender mucho de la experiencia, va a depender mucho del tipo de red que van a usar, va a depender mucho de las longitudes, va a depender mucho del diseño en sí para ustedes escoger uno de los dos. Sin embargo, de forma estándar, de forma general, el que más se usa
es el verde, el conector APC. Se usa el conector angulado en lugar del conector de ultra conexión, que es el que se conoce como UPC, porque el conector APC tiene menor pérdida, simple y llanamente por eso. Y vamos a decir que su pérdida de retorno es mínima, en porcentaje es bajísimo. Entonces, como el porcentaje de pérdida de retorno es bajo, se evitan en ocasiones que la mala manipulación o la mala práctica, cuando un técnico no sabe trabajar bien con el conector, está aprendiendo, la pérdida de retorno puede hacer que un equipo activo se eche a perder, se destruya, dependiendo de a qué distancia se encuentre. Si se encuentra cerca de la fuente, la cantidad de energía que se regresa a la fuente puede ser muy grande y puede dañar un fotorreceptor o un fototransmisor de un equipo activo. Entonces, para evitar eso, las compañías, las cableras que tienen experiencia en el asunto, pues recomiendan a sus instaladores utilizar verde. Es por eso. Sin embargo, pueden utilizar cualquiera de los dos, dependiendo, como les dije yo, de la expertise de ustedes. Algo que también es importante saber es que la codificación de colores está definida, está dada para que la parte administrativa funcione bien, ¿verdad? Que yo visualmente me dé cuenta que algo debe ir acorde a lo que ya está establecido. Si yo encuentro un conector verde con un adaptador verde en una bandeja, lo lógico es que yo instale un patch cord verde igual. Y si es azul, lo propio. Sin embargo, ustedes podrían utilizar un adaptador de un color distinto a lo que los conectores son, siempre y cuando ustedes estén conscientes de que hay un problema administrativo, un problema de administración, ¿no? Porque estoy poniendo un conector verde en un adaptador azul. El adaptador es simplemente la junta, nada más sirve para unirlos. Entonces ustedes pueden poner sin problema un adaptador verde, un conector azul de un lado y un conector azul por el otro lado. Siempre y cuando los conectores sean iguales, no hay ningún problema. Pueden utilizar un adaptador de otro color. Sin embargo, por temas administrativos, es mejor que todo sea del mismo color. Conector, adaptador y conector, ¿ok? Pero técnicamente no hay ningún problema. ¿Qué pasa con nuestros conectores rápidos? Los conectores rápidos de Cablix son bastante interesantes porque los conectores rápidos nosotros no necesitan jig. No sé si saben lo que es un jig, es decir, una herramienta adicional que viene con el conector y sin esa herramienta no puedes hacer armar el conector. En el caso de nosotros no, simplemente tú necesitas una herramienta como un cleaver, un cortador de fibra como lo llaman, un devanador de fibra que es un stripper y elementos de limpieza, ¿verdad? Los pañitos húmedos, sin pelusa, alcohol isopropílico y nada más. Y la técnica, obviamente, la preparación del técnico que tiene que ser buena, porque la mitad del 50% de la efectividad de un conector mecánico está en la práctica, está en las manos del instalador. El otro 50% está en la calidad del producto. Entonces tenemos nosotros dentro de nuestros productos dos tipos de conectores. Uno que es para conectores mecánicos que solamente se pueden utilizar con fibra drop y el otro tipo de conectores que es un conector que cumple con la norma de Telcordia. ¿Qué es lo que dice la norma de Telcordia? Me indica que un conector que cumpla con esta norma, que es la GR326, me dice a mí que tiene que ser un conector básicamente universal, ¿verdad? Ese conector universal debe embonarse o debe poder instalarse con cualquier tipo de fibra. Si yo voy a poner una fibra drop de 3 por 2 milímetros, está bien, no hay problema. Si voy a poner una fibra drop de 1.6 por 3 milímetros, también, no hay problema. Si voy a poner una fibra redonda de un zip cord, por ejemplo, de un patch cord, voy a utilizar una fibra redonda de 1900 micras o de 1500 micras, da igual. Si voy a poner una fibra desnuda de 250 micras, también puede funcionar. O una fibra tipo Pictel, por ejemplo, que es de 900 micras, también va a funcionar. Es decir, es un conector universal. Este conector universal está bajo la especificación de las normas de Telcordia y tiene tanto el universal como el no universal tienen, vamos a decir, las pruebas de IS, las cuales aseguran que estos conectores van a estar siempre por debajo de lo permitido con respecto a las pérdidas de inserción y pérdidas de reflexión, o pérdidas de retorno, como se llama. Entonces, por ahí van a tener ustedes algo como comparar, que el producto, como debe estar 20, 30 años afuera en el mercado, afuera en la parte exterior, pues entonces este producto también tiene que estar dopado químicamente para que los hongos pues no vayan a cristalizar el plástico, es decir, a oxidarlo
y con el tiempo pues este se vaya a desquebrajar y a romper y a destruir. Entonces de esta forma también estos cables, estos conectores están dopados químicamente para que tengan protección contra hongos. ¿Qué más podemos ver con respecto a los conectores? Los conectores y los adaptadores en conjunto cumplen una función. Esa es la palabra, ¿no? En conjunto cumplen una función, los dos. ¿Qué sucede cuando mi conector no es con una punta, es decir, la ferrula, la parte que hace conexión entre ellos, no es de cerámica, sino que es de un elemento alternativo, cualquiera que sea, un polímero, acrilato, polipropileno, mezclado con vidrio, en fin. Hay un sinnúmero de elementos en la calle, ¿no? Para poder abaratar el costo. Si esta ferrula no es de cerámica, lo más seguro es que con el tiempo, como es un proceso mecánico, se vayan a achatar las puntas. Y si se achatan las puntas, voy a tener cámaras de aire. En esas cámaras de aire se van a generar partículas de polvo seguramente. Y yo con esto voy a tener pues un conector que simplemente va a ser inservible. Voy a tener altísimas pérdidas y voy a tener un problema ahí. Entonces es importante que consideren dentro de la especificación técnica que el conector tenga una ferrula de cerámica para que evitar este problema. Ya sea que sea ultra conexión UPC o que sea conexión angular APC. Y en esto juega un patrón importantísimo los adaptadores, porque los adaptadores es el elemento que adapta el conector. Entonces, si ese adaptador no está bien fabricado, no se ha hecho las pruebas necesarias, entonces también voy a tener problema de que las puntas no van a quedar juntas, va a quedar una cámara de aire y al quedar una cámara de aire, la luz se va a difractar. Si se difracta la luz, funciona como un espejo y la pérdida de retorno va a ser muy alta en el conector. Y voy a tener un conector que va a estar funcionando, pero con una pérdida de retorno alta. Entonces hay que tener cuidado en esto en el momento de que se elija un elemento. Lo mismo es con los splitters, patchcord y picters. Estos tres elementos tienen ya conectores activos, es así como se le llama en la industria. ¿Qué es un conector activo? Un conector activo es un conector que ya viene vulcanizado en el cable de fibra. O sea, ya viene armado de fábrica y certificado de fábrica, es decir, probado de fábrica. La norma de las pruebas, ya le dije, está dentro de la IEC, que es el gremio que recopila las pruebas o los procedimientos de prueba y aprueba también estos procedimientos. Entonces, estos elementos deben estar hechos con robots probados uno a uno con su hoja de test, donde le indica qué tipo de fibra viene, cuál es la matrícula internacional de la fibra, cuál es el radio curvatura que soporta, dependiendo de la matrícula internacional, de la estandaritud. Y así ustedes pueden identificar el producto que tenga una calidad que ustedes necesitan. Si la calidad que ustedes necesitan en su producto es que sea, por ejemplo, G657A1, ¿no? Donde el diámetro de giro, de radio curvatura de ese cable es de entre 10 y 15 milímetros, ¿no? Es bastante, pero no es suficiente porque hay cajas que son muy pequeñas. Entonces está bien, pero si ustedes necesitan un radio de giro más pequeño, tendrían que apuntar por la G657A2, que tiene hasta 7.5 milímetros de radio de giro interno dentro de la caja. Entonces va a depender mucho de lo que ustedes quieran, va a depender mucho de lo que ustedes necesiten. Nosotros como fabricantes fabricamos todos los productos, sin embargo, apuntamos hacia la tecnología que está de punta para hacerlo de forma estándar. De forma estándar, todos nuestros productos, llámense en pictels, patchcord y llámense en splitters, van a venir por defecto en G657A2. ¿Sí? Si ustedes dicen, no, yo no necesito así, quiero que me hagan unos 5,000 para un proyecto en G657A1, lo podemos fabricar, pero es un proyecto específico para ustedes. Tenemos también dentro de la presentación de los splitters, por ejemplo, de los divisores, son tipo cassette para un tipo de bandejas que vienen específicamente con cassette armados ya cargados con el splitter interno, o también pueden venir splitters tipo PLC con el circuito de onda longitudinal plana, que es básicamente el accesorio que viene a la mitad de acero inoxidable, y pueden venir con conectores o sin conectores y así mismo, ¿verdad? Con conectores APC o con conectores UPC en caso de que los desean con conectores. También tenemos en esta misma línea conectores que son balanceados
es decir, que van a tener que dividir la potencia de forma equitativa por todas las puertas, o también tenemos conectores no balanceados, que son los que se utilizan cuando yo necesito ahorrar poder y no desperdiciarlo en mi proyecto, ¿no? En este caso utilizaría un conector, un splitter desbalanceado o no ecualizado, y tenemos diferentes tipos de porcentaje en poder, ¿verdad? 10 a 90, 5 a 95, 20 a 80, en fin. Con el tiempo. Entonces vamos a, al momento que ustedes estén revisando la memoria técnica, pues ustedes revisen lo que ya les había mencionado anteriormente y pueden ustedes ir viendo algún tipo de información con respecto al producto que quieren, ¿verdad? Si el producto que yo necesito, por ejemplo, para un patch core va a ser de 2.0 milímetros, o para la fibra drop va a ser de 3 milímetros por 2 milímetros, si la quiero con mensajero, sin mensajero, si quiero, si fuese un patch core, si la quiero, pero si fuese un pictel, no, si lo quiero en SC o en ST, SC o en ST, en fin, ¿verdad? Hay un sinnúmero de posibilidades que ustedes pueden revisar dentro de los productos de cables. Vamos a ir un poquito más adelante porque el tiempo ya se nos está escapando. Vamos a ir al tema de las cajas. En las cajas, por ejemplo, ustedes pueden tener cajas para las que van en el segmento 1 de la red FTTX. Estamos hablando de cajas de patch panel ópticos. Y también tenemos las cajas de distribución. También tenemos las cajas de terminación y las cajas de superficie. En esos 4 tipos de cajas le podemos agregar una quinta, que es la caja para fusiones, específicamente para fusiones de empalme. Todas estas cajas van a venir con protección de la IP11 hasta la IP68 realmente, aunque la presentación no está, pero van a venir con ese tipo de protección IP y también pueden venir con las puertas de entrada en NEMA, ¿verdad? NEMA 2 o NEMA 6. Esto es específicamente cuando yo tengo, por ejemplo, goteo de agua, ¿verdad? O cuando yo tengo sumergido la caja la caja sumergida en agua, sumergida en un pozo de revisión. Entonces, los prensa estopa, que son los conectores, esos prensa estopa van a venir en NEMA 2 o en NEMA 6, dependiendo de la necesidad. Y van a venir fabricados con ABS, que es un polímero de alta tecnología. Y también pueden venir fabricados en polipropileno. Va a depender del producto que ustedes quieran escoger y hacia dónde lo van a instalar, para que venga o de polipropileno o en ABS. Muchas de nuestras cajas permiten hacer sangrado, no todas, porque no todas las cajas tienen la misma aplicación, ¿verdad? Y así mismo pueden ustedes utilizar en las cajas, intercambiar los cassettes, en caso que la caja sea de cassette, de splitter tipo cassette, intercambiar los cassettes por cassettes un poco más grandes, si es que realmente la necesidad del proyecto así lo amerita. Las cajas de lo que se conocen como cerramientos, pueden ustedes encontrarlas en nuestro caso para distribución incorporadas con puertos horizontales y verticales, es decir, que van a tener una gama mucho más grande, y todos estos productos van a venir siempre con accesorios. Esos accesorios pueden ser con los tubitos termoencogibles, que se llaman como manguitos térmicos, van a venir con las abrazaderas, van a venir con las tie wrap, con las amarras, van a venir con el suficiente espacio interno para la organización de cables, bandejas para protección de fusiones, en fin. Sí, esto es un poco lo que había comentado. Este es el producto que se va a ir en el rack, siempre en cuarto de telecomunicaciones. Tiene 19 pulgadas de ancho, para el espacio exacto para un rack de telecomunicaciones, y pueden encontrarlo desde 24 hasta 148 puertos, es decir, de una unidad de rack hasta 4 unidades de rack. Lo mismo vamos a hacer con las cajas de empalmes. Las cajas de empalmes, como les había comentado hace un momento, ustedes tienen algunas opciones simplemente para empalmar en el caso de que su carrete de fibra no sea lo suficientemente grande para completar la longitud del enlace. Entonces van a necesitar una bandeja de fibra o una caja de empalmes para poder hacer esa enmienda. O si quieren hacer distribución ahí mismo, también pueden ustedes incorporar una caja de empalmes,
un cerramiento con conectores para la distribución ahí mismo. Lo mismo con las cajas de distribución, existen de diferentes tipos, diferentes formas. Para colgar, por ejemplo, en línea, ahora que la norma está cambiando, ya hay ciertos países, no sé si en Ecuador está ocurriendo ya, que la norma de infraestructura, la norma eléctrica, ya no les permite que pongan cajas en postes, sino que las cajas queden colgadas. Si ese es el caso, las cajas de Cablix, en su mayoría, no todas por cuestión de peso, pueden ser colgadas. Sin embargo, el 70% de las cajas de Cablix pueden ser colgadas en línea. Y las cajas de superficie, pues ustedes las pueden encontrar de las más sencillas, que no tienen bandeja de fusión removible, es decir, una caja, una bandeja, un extrae, una bandeja para fusiones internas, removible, o puede venir con una bandeja de cubre empalmes integrada, ¿verdad? Integrada al equipo. Esto es algo que les había mencionado en su momento, IP65, IP68, o sea que esta parte ya la vimos. Vamos a avanzar un poquito. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que considerar en el momento de solicitar una caja? Cuando ustedes estén hablando con su asesor comercial en ZC, pues le van a decir, mira, yo quiero una caja con estas características. Mientras más información le den, él va a poder encontrar el producto que esté más acorde a su proyecto. ¿Cuánto de grado de IP necesitas? Porque hay IP65, IP67, IP68. ¿Cuántos puertos necesitas? ¿Verdad? Necesito puertos de salida para fibra drop, 16 puertos, 32 puertos, 8 puertos. ¿Cuántos? ¿Cuántos splitters puedo montar adentro? ¿O la quiero que sea para PLC o la quiero que sea para tipo cassette? Dependiendo de mi necesidad, ¿verdad? ¿Cuántas puertas de salida y de entrada y salida de cables debe tener? Bueno, debe tener solamente una porque es terminación y ahí yo no voy a hacer más nada. O no, debe tener por lo menos 4 porque es distribución. Yo voy a distribuir y también voy a terminar ahí mismo. No, esas son cosas que ustedes pueden encontrar en el producto de Cablix. Una bandeja de distribución que también haga terminación ahí mismo. Compacta posiblemente o grande, dependiendo de mi proyecto, ¿verdad? ¿Cuántos splitters va a usar? ¿Qué tipo de adaptadores voy a poner? En fin, toda la información que ustedes más puedan entregarle para que el asesor pueda ayudarles a ustedes con el producto en tiempo y en forma. Y ya para terminar, porque el tiempo se nos escapó, ¿cómo deberían estar configuradas sus bandejas? Sus bandejas deberían estar configuradas de esta manera, ¿verdad? No importa si esta bandeja va interior, como un patch panel óptico, no importa si es una bandeja para empalmes, un cerramiento, o si es una bandeja de terminación o de distribución, necesitan siempre elementos adicionales, como adaptadores, píxeles, conectores, protectores de fusión y demás. Siempre es importante tener en consideración que la bandeja, en el límite de lo posible, venga ya con todos los elementos disponibles. De esa forma yo me voy a asegurar de que todo esté en armonía y que todo funcione como yo quisiera que funcione en el momento de implementar mi red. Básicamente es todo lo que tengo por mencionarles hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna algo adicional, se la pueden hacer llegar por medio de Cristian o por medio de la persona que está en la parte administrativa de la plataforma me pueden hacer las preguntas que necesiten, ¿verdad? Lo que está ahora aquí no necesita explicación porque solo son herramientas y es parte del inventario de productos de nosotros. Por eso me he adelantado ya a que ustedes vayan pensando en sus preguntas y si ya lo hicieron, pues entonces espero por ellas. No sé si Cristian está por ahí para que pueda tomar el control. Sí, Marco, muchas gracias. Realmente no, yo creo que fue una presentación muy explícita de todo lo que contiene Cablix, de la calidad de los productos y más allá de la calidad, lo que se debe, las recomendaciones para encontrar un buen producto, ¿no? O sea, no muy lejos de que sea Cablix o no. Lo que buscamos es que ustedes como clientes puedan encontrar y armar sus redes con un producto adecuado. Entonces, no hay pregunta. Hay una pregunta que dice aquí, dice ¿cuáles son los estándares de TIA o EIA para los componentes pasivos? Es la única pregunta que han hecho, Marco. Por el resto creo que están súper claros.
Bueno, de la TEIA y la TEIA específicamente estamos hablando de componentes pasivos, es la 568D. Dentro de la 568D hay un acceso que habla sobre 568D.3, ¿verdad? Que habla específicamente de fibra óptica. Y ahí ustedes van a ver, si tienen la norma, si tienen acceso a ella, a la fibra OS2. Es así como las conoce la norma. La norma de la TEIA, que es una norma norteamericana, conoce las fibras monomodos como la OS. OS1, que es una fibra que está descontinuada ya, hasta el 2019 se puede utilizar OS1, la norma ya cambió y se usa OS2. OS2 es la fibra monomodo, donde te habla sobre las frecuencias, las longitudes de onda, las sugerencias para los conectores, las sugerencias para las cajas, todo lo que tenga que ver con el ambiente de planta externa está dentro de la TIA 578. 578 es la que habla sobre la instalación de planta externa y ahí también te habla algo sobre los radios de giro y las compatibilidades que tiene con los demás estándares, como el estándar ITU, por ejemplo, ¿verdad? Que habla sobre las especificaciones de las fibras, la codificación de los núcleos y lo demás. Es decir, es una amalgama de cosas, sin embargo, cuando estamos hablando de infraestructura específicamente y queremos referirnos solamente a una norma de la TIA, entonces vamos a hablar de específicamente estas dos. La 568, 568D, 3 y la 758 para la parte de planta externa. Y si quieres agregarle una más, que es para la administración, ya estaríamos hablando de la 598, ¿verdad? De la 598, que sería la cuarta. Esa no es tan ingerente porque es específicamente de administración. Perfecto, muchas gracias, Marco. Nos están preguntando si la información, si vamos a pasar la presentación. Para todos, todo este webinar es grabado y subido a nuestras plataformas de streaming, en este caso YouTube, para que ustedes lo puedan tener a disposición sin ningún inconveniente y lo puedan revisar las veces que las necesiten. Síganos a través de YouTube, a través de las plataformas digitales y van a poder replicar o revisar los webinars que tenemos con ustedes a nivel de Cablix y de todas las marcas que representamos como ZC. Listo, entonces, si no hay más preguntas, les agradezco por su tiempo. Espero volverlos a ver en una segunda oportunidad. Gracias Marco, gracias a todos por su participación. Y iniciamos este año con este tipo de eventos, vamos a seguirlo haciendo, va a ser muy recurrente, vamos a seguir tratando de que ustedes se nutran de este conocimiento que Marco nos brinda cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con él. Gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego.